Paz entre todos los hermanos. En vísperas del 16º viaje apostólico del Papa Francisco a Georgia y Azerbaiyán, el secretario de Estado Vaticano, Cardenal Parolin, nos habla de los temas importantes de la peregrinación: diálogo ecuménico e interreligioso, encuentro y reconciliación. La paz, el mayor bien. El Papa recibe a los delegados de Cáritas y de otros organismos católicos presentes en Siria, Irak y zonas de crisis en Oriente Medio, y vuelve a gritar contra la lógica de las armas y los oscuros intereses que devastan estos países. El drama de Alepo. Se anuncia a Dios amando y saliendo al encuentro. El Papa celebró el jubileo de los catequistas en la Plaza de San Pedro. Los que anuncian la esperanza de Jesús son portadores de alegría y miran lejos, más allá del mal y de los problemas, para ver al prójimo y sus necesidades. Niza, el dolor compartido. El abrazo del Papa a los familiares de las víctimas del atentado del 14 de julio, a quienes recibió en el Vaticano. Solo se puede responder a los ataques del demonio con las obras de Dios, que son perdón, amor y respeto al prójimo, aunque sea diferente. Una economía más humana y justa. En el patio de los gentiles, espacio de diálogo entre creyentes y no creyentes, se habla de economía y justicia. El economista Fitoussi: ya no puede aceptarse sin protestas el sufrimiento social. Hace falta una política de crecimiento para crear futuro. El Papa Francisco está de viaje en Georgia y Azerbaiyán. La víspera de su partida, Bárbara Castelli entrevistó al secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin. Una peregrinación con una fuerte connotación ecuménica e interreligiosa. Este será el 16º viaje apostólico del Papa Francisco entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre a Georgia y Azerbaiyán, con el lema Pax Vobis para la primera parte de la visita y Todos somos hermanos para la segunda. En una apretada agenda de encuentros y ceremonias, el pontífice pronunciará 10 discursos, lanzando una vez más un mensaje de paz entre los pueblos. Está con nosotros el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano. El Papa Francisco, lo vimos también en Armenia, va siempre como un amigo, sobre todo para acercarse a las personas, acercarse a las diferentes realidades, para acercarse a los pueblos, para favorecer esta cultura del encuentro que tanto ama. Y obviamente todo el lema de la paz está vinculado a esta cultura del encuentro. Ciertamente el Papa pondrá en el centro de su enseñanza y de su presencia favorecer de todas las maneras la paz, la reconciliación y el entendimiento. Y también, como siempre, el encuentro con la Iglesia Católica, para animarla, para que siga adelante en su vida y en su misión. ¿Cuál es la situación de la Iglesia en Georgia y Azerbaiyán? Sabemos que Georgia fue uno de los primeros países que aceptó el cristianismo de forma oficial mediante la obra evangelizadora de una santa, de una mujer. Subrayamos este hecho, Santa Nino, del siglo IV. Un po' strano, no? Santa Nino, nel IV secolo. Todavía hoy la característica, la impronta de la sociedad georgiana es cristiana. El Papa va también para acercarse a esta iglesia, la Iglesia Ortodoxa Georgiana, su católicos patriarca Ilia II, para intentar estrechar, favorecer, promover vínculos recíprocos de amistad. Respecto a la Iglesia Católica, ciertamente es una realidad minoritaria, una realidad muy pequeña, limitada, pero que es una presencia importante. Está presente en todas las regiones del país a través de sus 3 ritos, el latino, armenio y asirio-caldeo.
Diciamo, Y digamos, realizza, oltre che dal realiza punto di muchas vista otras obras. pastorale, molte altre opere, Además que desde el soprattutto punto de nei vista campi pastoral, della carità especialmente e en el campo de la dell'assistenza e nel caridad y campo de la anche asistencia, educativo. y Ecco, también en el vorrei campo sottolineare educativo. anche l'importanza del fatto También che quisiera la subrayar la Chiesa importancia del hecho de cattolica, que la come Iglesia anche Católica, tutte le minoranze como religiose, todas gode las di uno minorías statuto giuridico religiosas, ben preciso, e questo goza de evidentemente un estado aiuta, jurídico bien aiuta il suo preciso. inserimento in quella realtà e aiuta anche lo svolgimento della sua Y esto attività e evidentemente della ayuda a su sua inserción en missione. esta realidad y al desarrollo de su actividad y de su Ma io misión. vorrei sottolinearne una, ecco, ed è un Si po' pensamos en quella, los retos, quisiera il tema recalcarle dei uno, el rifugiati. tema de los refugiados. Rifugiati, sia rifugiati, diciamo, che vengono dai Tanto paesi de in los Medio refugiados orientali, que che si vienen de trovano países de in una Oriente Medio, situazione que están en di situación de conflitto, vista conflicto, anche la vicinanza vista también geografica la cercanía di geográfica de di este questo país, paese, sia anche gli sfollati también como interni los che hanno dovuto desalojados abbandonare internos il que han loro tenido que luogo d'origine abandonar a su causa lugar de origen dei a conflitti che causa si de sono los prodotti conflictos negli que anni se recenti. produjeron Ed hace allora, unos ecco, años. una delle sfide è proprio come far Precisamente fronte uno de a los retos es questa hacer frente a esta emergenza e a questa emergencia presenza di gente che ha y a dovuto esta lasciare presencia la de sua gente que ha casa. tenido que In dejar su questo casa. dittico cosa possiamo En dire este díptico, dell'Azerbaigian? Qual ¿qué è la podemos situazione della decir de Chiesa, ma anche Azerbaiyán? ¿Cuál quali es la sono situación de le la Iglesia y realtà, también cuáles son las situazioni cui la realidades, Santa las Sede situaciones rivolge a la las que la propria Santa attenzione? Sede dirige su atención? L'Azerbaigian si sforza di essere un Azerbaiyán se paese esfuerza para che ser un país promuove que la promueve la tolleranza tolerancia tra entre las le distintas varie religiones religioni e le varie y culture, las ecco, che distintas sono culturas presenti nel presentes. paese. E direi che questo Y è diría di que fondamentale esto es de una importanza importancia nel nostro fundamental en mondo, nuestro ecco, mundo. veramente favorire l'incontro Favorecer el encuentro, di cui si parlava poco fa in riferimento al Papa. del que Anche qui la hablábamos hace un Chiesa momento en Cattolica, relación al diciamo, le Papa. sue attività godono di También uno aquí las actividades de la Iglesia riconoscimento Católica giuridico gozan de un che reconocimiento permette jurídico que permite appunto di trabajar, lavorare, che permette di assistere que permite adeguatamente asistir adecuadamente a los i católicos, membri i cattolici che vivono a los in católicos questo que viven en paese, este e país, nello stesso tempo y al mismo anche tiempo se di esfuerza impegnarsi nel comprometiéndose en el diálogo con el Islam y con con las otras le comunidades altre, diciamo, presentes. comunità che sono presenti nel paese. Queste sono terre di confine Estas tra son tierras Oriente e de frontera Occidente, entre dove il Oriente y dialogo è Occidente, donde el un'urgenza. diálogo es Dunque, una il pontificio urgencia. si farà ¿Se una convertirá el con le sue pontífice una parole, vez un más con messaggio sus di pace. palabras en un Le mensajero de terre paz? di confine sono terre di Las una tierras de particolare frontera ricchezza, di una son particolare tierras de vivacità, especial riqueza y ma nello vivacidad, stesso tempo anche pero al sono mismo terre tiempo che soffrono sufren di tante tensiones tensioni, che propias, soffrono di tanti conflitti, muchos ecco, che soffrono conflictos, di lacerazioni. muchas Ed heridas. allora la parola del Papa potrà essere Entonces, la davvero palabra del una Papa parola che invita a fare quello che es lui una dice palabra spesso, que no? Delle de verdad differenze non invita a motivo hacer di lo que él conflitto, dice a menudo ma hacer, motivo di que arricchimento de las reciproco. diferencias Ecco, no la un grande motivo de sfida conflicto, dei sino de nostri enriquecimiento giorni, recíproco. Es che el gran, certamente sarà una sfida che il Papa ciertamente será un rilancerà reto que el Papa anche volverá a in poner en questa esta terra. tierra. Il Papa ha El incontrato Papa recibió en el Vaticano a los rappresentanti representantes de los organismos caritativos católicos que trabajan en Siria, Irak y Oriente Medio. Nos habla de ello Giada Aquilino. La Iglesia trabaja en primera línea para socorrer a las poblaciones implicadas en los enfrentamientos en Siria e Irak. Son 12.000 los trabajadores católicos presentes en las zonas de conflicto. 4,5 millones son las personas a las que ayudan. El Papa deseó una renovada colaboración a todos los niveles, entre todos los que proporcionan ayuda humanitaria en las zonas de guerra, cuando recibió en el Vaticano los miembros de los organismos caritativos católicos que trabajan en el contexto de la crisis de Oriente Medio, reunidos en Roma para su quinto encuentro promovido por el Pontificio Consejo Corunum. En la audiencia participó también Staffan de Mistura, enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas para Siria. Debemos constatar con gran tristeza
que a pesar de los numerosos esfuerzos realizados en distintos ámbitos, la lógica de las armas y de la prepotencia, los intereses oscuros y la violencia continúan devastando estos países y que hasta ahora no se ha sabido poner fin a los extenuantes sufrimientos y a las continuas violaciones de los derechos humanos. Francisco lanzó también un llamamiento a la comunidad internacional y a todos los que tienen responsabilidades políticas para que sepan renunciar a los intereses parciales para alcanzar el mayor bien, la paz. Volvió a llamar la atención sobre la dramática situación de Alepo desde hace días bajo los bombardeos. Ya lo había hecho antes en la audiencia general. Renuevo a todos el llamamiento a comprometerse con todas las fuerzas en la protección de los civiles como obligación imperativa y urgente. Me dirijo a la conciencia de los responsables de los bombardeos que habrán de dar cuentas a Dios. De Alepo procede Monseñor Antoine Audot, obispo caldeo y presidente de Caritas Siria, que ha participado en Roma en la reunión de Caritas Internacional dedicada a la crisis en Siria e Irak. El problema de la parte este de la ciudad, el hogar de algo así como 250.000 sirios, esta parte está ocupada por grupos islámicos. Desde el comienzo de la guerra, de esta que es la parte antigua de la sociedad, de la ciudad, tratan de entrar en el resto de Alepo para ocuparla. Depende del momento, pero más o menos desde hace una semana, parece estar aislado. El ejército ataca con aviones. Es una situación nueva, muy grave desde un punto de vista humanitario. El Papa recordó que precisamente en Alepo, tal como denuncia UNICEF, los niños se ven obligados a beber agua contaminada, ya que los ataques han dañado las estaciones de bombeo que aseguraban agua limpia a la ciudad. La emergencia, en las palabras de Monseñor Audot. L'acqua, la medicina, il cibo, ospedali, una cosa. Con seguridad, el agua, las medicinas, el alimento, los hospitales. Falta, es algo terrible. Lo más grave es que la muerte se ha convertido en algo natural, normal. Esto es lo más grave que hemos de intentar detener. Pienso que el Papa, Pienso que el Papa, cuando hay violencia, se dirige a la conciencia de las personas que hacen este mal a nivel local, y debo añadir también a nivel internacional. Porque existen intereses sobre todo a nivel económico y geopolítico de las potencias internacionales. El domingo, en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco celebró la misa del jubileo de los catequistas con la presencia de más de 15.000 personas. El reportaje de Alessandro Di Bussolo. Como servidores de la palabra de Jesús, estamos llamados a no ostentar apariencia y no buscar gloria. Tampoco podemos estar tristes o quejosos. Quienes anuncian la esperanza de Jesús son portadores de alegría y ven lejos, porque saben mirar más allá del mal y de los problemas. Así habla el Papa Francisco a los más de 15.000 catequistas llegados a la Plaza de San Pedro para su jubileo. Recuerda que todo el contenido de la fe que hay que transmitir se hace bello si se está conectado con el primer anuncio. Jesús ha resucitado y te ama personalmente tal como eres. Hazle sitio a pesar de las desilusiones y las heridas de la vida. Déjale la posibilidad de amarte, no te defraudará. A Dios amor se le anuncia amando, no a fuerza de convencer, nunca imponiendo la verdad, ni tampoco obstinándose
en cualquier obligación religiosa o moral. A Dios se le anuncia estando con las personas, con atención a su historia y a su camino, porque el Señor no es una idea, sino una persona viva. Su mensaje se transmite con el testimonio sencillo y auténtico, con la escucha y con la acogida, con la alegría que se irradia. No se habla bien de Jesús cuando se está triste, sigue diciendo el Papa, y tampoco se transmite la belleza de Dios únicamente haciendo bonitas predicaciones. Se le anuncia viviendo en el día a día el Evangelio de la caridad, acogiendo al pobre Lázaro, ignorado por el rico Epulón de la parábola, que narraba el Evangelio del domingo. En el corazón del rico, que banquetea mientras el pobre Lázaro sufre a la puerta hambre y enfermedades, ha entrado la mundanidad que anestesia el alma, ve solo las apariencias y no se da cuenta de los demás porque es indiferente a todo. Vive para sí mismo, pero ni siquiera tiene un nombre, no hace historia. Un cristiano tiene que hacer historia, debe salir de sí mismo para hacer historia. Pero el que vive para sí mismo no hace la historia. La insensibilidad de hoy excava abismos insalvables para siempre. Y nosotros en este momento hemos caído en esta enfermedad de la indiferencia, del egoísmo, de la mundanidad. Mientras el rico hace ostentación de su vida opulenta, Lázaro no se lamenta o protesta por su condición. También nosotros, como servidores de la palabra de Jesús, sigue diciendo el Papa Francisco, dirigiéndose a los catequistas, no somos profetas de desgracias que se complacen encontrando peligros o desviaciones, ni gente que se atrinchera en sus propios ambientes, emitiendo amargos juicios sobre la sociedad, sobre la Iglesia, sobre todo y sobre todos. El escepticismo lamentoso no pertenece al que está familiarizado con la palabra de Dios. Mirar lejos, más allá del mal y de los problemas, pero también cerca, atentos al prójimo y a sus necesidades. Ante los numerosos Lázaros que vemos, estamos llamados a inquietarnos, a encontrar caminos para estar con ellos y ayudar, sin delegar siempre en otros o decir, te ayudaré mañana. Hoy no tengo tiempo. Te ayudaré mañana. Esto es un pecado. El tiempo para socorrer a los otros es tiempo que damos a Jesús. Es amor que permanece. Es nuestro tesoro en el cielo que conseguimos aquí en la tierra. Y al final de la celebración, antes del rezo del Ángelus, el Papa Francisco agradece a los catequistas el servicio de la transmisión de la fe y pidió a la Virgen que os ayude a transmitir el testimonio con la vida de lo que transmitís en la catequesis. El sábado pasado, en el aula Pablo VI, el Papa recibió a los familiares de las víctimas del atentado de Niza del 14 de julio, que costó la vida a 86 personas. Nos habla de ello Benedetta Capelli. No hay diferencia de credo, de ideas, de raza, frente a la furia insensata del terrorismo. En el aula Pablo VI, las diferencias se mezclan y se unen en el dolor por una muerte sin porqué. También se ve la compasión, sufrir juntos de tantas familias golpeadas la trágica noche del 14 de julio pasado en Niza, una noche de fiesta interrumpida por un camión loco que solo quería matar y que en su loca carrera dejó sobre el terreno 86 víctimas, como los claveles que regalaron al Papa en recuerdo suyo. El pontífice invitó a estas familias al Vaticano para estar con ellas en la prueba, para ofrecerles una palabra de esperanza. Su cercanía se convierte en la caricia que enjuga las lágrimas, el apretón de manos para compartir el dolor que vive en el corazón, escuchar la oración de una madre que estrecha la foto de su hija, un rostro sin artificios, privado de futuro. Deseo compartir vuestro dolor, un dolor que se vuelve aún más fuerte cuando pienso en los niños,
incluso en familias enteras, cuya vida fue destrozada de improviso y de una manera tan dramática. Os aseguro a cada uno de vosotros mi compasión, mi cercanía y mi oración. Para los cristianos, la esperanza es Jesucristo, añade el Papa, pero la certeza de la vida eterna pertenece también a otras religiones y que esto sea un motivo de consuelo. Al recordar también a los heridos que luchan todavía por su vida, Francisco les asegura la cercanía de la Iglesia. En sus pensamientos estuvieron también los numerosos gestos de solidaridad que nacieron de este bárbaro acto y el hermoso signo de esperanza que representa la asociación Alpes Maritimes Fraternité, que reúne a miembros de confesiones de religiones distintas. Establecer un diálogo sincero y relaciones fraternas entre todos, en especial entre los que confiesan a un Dios único y misericordioso, subraya el Papa, es una prioridad urgente que los responsables, tanto políticos como religiosos, tienen que intentar favorecer y que todos están llamados a realizar a su alrededor. Cuando la tentación de replegarse sobre sí mismos o de responder al odio con el odio y a la violencia con la violencia es grande, es necesaria una auténtica conversión del corazón. Este es el mensaje que el Evangelio de Jesús nos dirige a todos nosotros. Solo se puede responder a los ataques del demonio con las obras de Dios, que son perdón, amor y respeto por el prójimo, aun cuando sea diferente. Convertirse en trabajadores de paz, dijo poco antes el obispo de Niza, Monseñor André Marceau, constructores de puentes para encontrar a los hermanos y para crear un mundo conforme al corazón de Dios. Su mensaje nos llama a hacernos y ser siempre artesanos de misericordia en este mundo amado por Dios y para cuya salvación envió a su Hijo Jesús. Este es el camino que tenemos que recorrer para superar esta prueba como cristianos, creyentes en el Dios único y misericordioso, hombres y mujeres de buena voluntad. El lunes, el Papa Francisco recibió en audiencia al presidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, y habló con él sobre los desafíos de la actual situación política del país africano, retos por los que es importante la colaboración entre todos los actores políticos y los representantes de la sociedad civil y de las comunidades religiosas en favor del bien común, mediante un diálogo respetuoso e inclusivo para la estabilidad y la paz en el país. Con referencia a la violencia persistente que sufre la población en el este del país, el Papa y el presidente convinieron en la urgencia de una cooperación a nivel nacional e internacional, para prestar la ayuda necesaria y restablecer la conciencia civil. El miércoles el Papa dedicó la catequesis de la audiencia general al perdón en la cruz, comentando la conversación de Jesús con los dos malhechores crucificados con él y que narra el evangelista Lucas. Al morir en la cruz inocente entre los dos criminales, dijo el pontífice, Jesús atestigua que la salvación de Dios puede llegar a cualquier hombre de cualquier condición, hasta la más negativa y dolorosa. En la cruz Jesús perdona a todos y su salvación es para todos, también para los que han hecho las peores cosas en la vida si se acercan a Jesús arrepentidos y con el deseo de ser abrazados. La Iglesia, terminó, no es solo para los buenos o para los que parecen buenos o creen ser buenos. La Iglesia es para todos e incluso, preferiblemente, para los malos, porque la Iglesia es misericordiosa. El patio de los gentiles, espacio de diálogo entre creyentes y no creyentes, se ha ocupado de economía y justicia en la Embajada de Italia ante la Santa Sede. Marco Potenziani. Las desigualdades económicas y sociales representan hoy un desafío a nivel global. Si la libre circulación de las mercancías y los capitales ha conocido en los últimos años una rápida expansión gracias a la globalización, la distribución desequilibrada del bienestar y de la riqueza corre el riesgo de corromper estos resultados y de amenazar los mecanismos de solidaridad en el interior de cada país. Estos son los temas tratados en el Congreso hacia una economía más humana y justa, celebrado en la Embajada de Italia ante
la Santa Sede y promovido por el Patio de los Gentiles, fundación del Pontificio Consejo de la Cultura. Entre los objetivos del debate, definir nuevos modelos económicos más humanos e inclusivos, como nos explica el profesor Jean-Paul Fitoussi, economista. Oggi il potere è andato troppo verso il denaro. Hoy es el poder el que ha ido hacia el dinero, hacia las grandes empresas, y los trabajadores han perdido el poder. Por eso hay un crecimiento de la desigualdad que es cada vez más fuerte, porque estamos en un contexto de globalización y en todas partes es así. Habrá un momento en que la población se levantará. Lo hace ya votando partidos extremistas. Quizá haya una nueva etapa, porque la gente no puede aceptar sin protestar este sufrimiento social y sobre todo que este sufrimiento crezca incluso más para las generaciones futuras. Necesitamos una política de crecimiento que devuelva el futuro a través de la inversión en la gente. De otra manera no saldremos de este agujero en el que estamos. Una economía que todavía se queda lejos de los problemas y de los dramas de los hombres, que necesita devolver a la persona el centro del debate y del desarrollo, como nos explica el cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consejo de la Cultura. Pero ante todo pienso que es importante hacer una distinción preliminar. La distinción entre economía y negocio financiero, porque la economía es un fin, el negocio financiero es el medio. Desventuradamente ahora hemos invertido estas posiciones. El negocio financiero impera, es un auténtico ídolo al que se sacrifica muchas veces incluso la sangre de pueblos. Muchas veces revela un rostro que también es especialmente extraño, que es el rostro virtual, donde no existe ni siquiera una riqueza concreta en la gestión que se le confía al negocio financiero. Por este motivo es necesario que la economía, que es una ciencia por su naturaleza humanística, vuelva a ser lo que debe ser, una ciencia que también debe ocuparse de la filosofía moral. Es necesario volver a un concepto de persona. Antes de nada, antes de calcular bolsas, estructuras, mercados y modelos de desarrollo. Y este componente es también un componente profundamente cristiano, y quizá sea este el terreno en el que podemos reunirnos para discutir, creyentes y no creyentes, economistas y yo diría que teólogos.